con todos. Nuevamente estar para mí con ustedes es un placer, agradeciendo nuevamente a Beatriz Sánchez y a su equipo. Hoy tenemos la clase relacionada a los actos de adquisición de predios o de bienes estatales, ¿no? Siempre nosotros estamos refiriéndonos a los dos tipos de bienes que hoy existen. Por un lado, los predios, que están regulados por el Sistema Nacional de Bienes Estatales, y por otro lado, estamos también considerando los bienes inmuebles, que son regulados por el Sistema Nacional de Abastecimiento, ¿no? En la clase pasada ya hemos visto, en las clases pasadas, perdón, ya hemos visto lo relativo a los actos de administración y también a los actos de disposición. Entonces, con la clase del día de hoy, vamos a completar todo el ciclo de actos que están relacionados a la regulación dada por la SBN. ¿Ok? Bien, entonces voy a poner ahí el PPT. Sí se puede ver el PPT, doctor. Perfecto, perfecto. Bien. Entonces, empecemos. Ya. Nosotros tenemos una definición de los actos de adquisición que están en el inciso 1 del numeral 3.4 del artículo 3 del reglamento, ¿no? Como ustedes saben, en el artículo 3 del reglamento se establecen o se incluyen una serie de definiciones que creo que es muy conveniente, y en el inciso 1 está la definición de los actos de adquisición, ¿no? ¿Qué dice este inciso 1? Señala que son aquellos actos a través de los cuales el Estado, que está representado por la SBN o los hogares con las funciones transferidas, así como las demás entidades públicas, incorporan o recuperan al patrimonio estatal derechos y o predios. Se hace una precisión que la adquisición de predios con cargo a fondos públicos o a donaciones se regula por el Sistema Nacional de Adquisiciones, perdón, Sistema Nacional de Abastecimiento, ¿ok? Pero viendo lo que está considerado en el primer párrafo, nos interesan dos términos, ¿no? Los actos de adquisición son aquellos que incorporan al patrimonio estatal, pero también recuperan, ¿no? Esta es una novedad del reglamento, porque el anterior únicamente establecía aquellos actos que incorporaban al patrimonio, ¿no? Hoy se está complementando eso con el término recuperación, ¿no? Y eso tiene relación porque hay muchos casos en donde los predios estatales han sido, digamos, han salido del patrimonio, pero por acciones como, por ejemplo, la reversión, etcétera, regresan, ¿no? Regresan al dominio estatal, ¿ok? Y no solamente se va a hablar de, cuando se habla de actos, a predios, sino también derechos, ¿ok? Esa es otra precisión que establece la definición actual del reglamento. Bien, acá en la pantalla vamos a ver todos los actos de adquisición que están regulados por el reglamento. En principio son 4. La primera es el primer acto es la primera inscripción de dominio. La segunda es la reversión de dominio. Tercera es la asunción de titularidad. Y la cuarta es la dación en pago. Sin embargo, el propio reglamento establece que caben otros actos, ¿no? Pero que no son materia de regulación el reglamento. Y eso en virtud a que están regulados por otras normas. Por ejemplo, ¿cuáles serían esos otros actos? El primero, donación. El Estado puede recibir en donación cualquier tipo de predio, ¿no? Obviamente que le interese para el cumplimiento de sus fines, ¿no?
Ustedes saben que la donación tiene que ser de común acuerdo, aceptada, es un acto bilateral. Entonces, al Estado, cuando le convenga un predio que un particular le quiera donar, aceptará dicha donación. Y todo lo relativo a la donación ya está regulado por el Código Civil, ¿no? Igual ocurre con otro acto que es uno de los más comunes, la compraventa. El Estado puede comprar predios de particulares, ¿no? El Estado puede invertir en aquellos bienes que le interesan para el cumplimiento de sus fines, ¿no? Otro acto que podría ser la prescripción adquisitiva de dominio, cuando el Estado, a través de cualquiera de sus entidades o tres instancias de gobierno, ha ejercido una posesión sobre un bien por un plazo superior a 10 años, de forma pública, pacífica y continua. En ese caso, el Estado puede acudir, el Estado y sus entidades pueden acudir, sea a la vía judicial o la vía notarial, para adquirir por prescripción dicho bien. Otra forma de adquirir del Estado es, y esto compete exclusivamente al Estado, es la compra forzosa o que nosotros conocemos como la expropiación, ¿no? También tiene su tratamiento en el decreto legislativo 1192, que hace poco ha sido modificado. Entonces, no hay ninguna necesidad de regularlo nuevamente en el reglamento. Y finalmente, también tenemos otro acto en el cual el Estado adquiere, que es la pérdida de dominio, ¿no? Todos aquellos bienes que han sido decomisados y que posteriormente son incautados por la comisión de algún delito, ¿no? Predios de particulares que el Estado genera un procedimiento de pérdida de dominio, así se denomina, y en virtud del cual, luego del procedimiento penal correspondiente, el Estado se hace de la propiedad de dichos bienes, ¿no? Entonces, existen otros actos a través de los cuales el Estado va a poder adquirir una serie de bienes que van a requerir el Estado mismo, a través de sus entidades, tres niveles de gobierno, para ejercer sus funciones y así cumplir con las finalidades que están prescritas por la ley. ¿Ok? Entonces, nosotros vamos únicamente a a desarrollar lo relativo a los 4 actos que son materia de regulación por parte del reglamento, ¿no? En la parte final vamos a tratar algunos de ellos de forma muy rápida. Bien, entonces empecemos por el primer acto de adquisición, que es la primera inscripción de dominio. ¿Ok? En principio, vamos a precisar cuál es la normativa aplicable. Es el texto único de la ley 29151, que ya lo venimos trabajando todas estas sesiones. Su reglamento, que fue aprobado por el Decreto Supremo 08-2021, Vivienda. Y hay una directiva nueva, que es justamente aprobada a consecuencia de la promulgación del nuevo reglamento. Esta es la directiva número 008-2021, que fue aprobada por la resolución 124-2021 SBN, ¿no? Disposiciones para la primera inscripción de dominio de predios del Estado. ¿Ok? Bien. ¿Qué definición podemos decir de la primera inscripción de dominio? ¿Ok? Hay una que me encanta y la pongo siempre, es esta. Es la primera inscripción del derecho de propiedad de un predio en favor de un titular, ¿no? Esta es una definición que abarca para cualquier tipo de titular. No olvidemos que la primera inscripción de dominio no solamente es respecto de bienes del Estado, sino también puede ser de un bien particular. El artículo 2018 del Código Civil regula lo relativo a la primera inscripción de dominio, ¿no? Entonces, esta definición creo que enmarca la adquisición de bienes y a través de este procedimiento en favor de cualquier titular, sea del Estado o sea de un privado. Tenemos que hacer una diferencia con la denominada inmatriculación.
que es un término que se usa mucho como sinónimo, pero tiene una pequeña diferencia. La inmatriculación es el ingreso de un predio al registro, pero sin inscripción de ningún derecho ni titular. Es simplemente una inscripción de datos físicos, registro de datos físicos de un predio, ¿no? Es el catastro. Y eso se efectúa de oficio en algunas circunscripciones, en algunos países, pero nosotros hemos adoptado la primera inscripción de dominio, ¿no? En la que ese también, el primer ingreso, en eso hay coincidencia entre los dos términos, es el primer ingreso de un predio al registro. Pero en el caso de la inmatriculación, ingresa solo el predio con sus datos físicos. En el caso de la primera inscripción de dominio, el registro o el ingreso se efectúa a favor de un titular, necesariamente. ¿Ok? Entonces, a lo largo de la exposición vamos a hablar de primera de dominio, refiriéndonos pues a la primera inscripción de dominio, ¿no? Y teniendo claro la diferencia con el concepto de inmatriculación. Bien, entonces, la primera inscripción de dominio es un procedimiento que se efectúa siempre de oficio, ¿ya? Acá no cabe a pedido de parte, siempre es de oficio. En todo caso, el pedido que pueda hacer cualquier particular ante la SBN, un gobierno regional con funciones transferidas o alguna entidad, se va a tomar en consideración, pero ello no obligará a la SBN ni al GORE ni a las entidades, ¿ok? Ya que estas van a realizar este procedimiento de oficio, ¿ok? Y también es según la titularidad. Así, si es propiedad del Estado, la competencia le va a corresponder a la SBN y a los gobiernos regionales con funciones transferidas, ¿no? Esto es de acuerdo al ámbito geográfico, ¿no? Como ustedes ya saben, y lo hemos repetido hasta el cansancio, existen 8 gobiernos regionales que cuentan con la transferencia de funciones. En esos casos, ellos son los competentes. En todo el resto del territorio nacional, la SBN mantiene su competencia en vista que aún no ha efectuado la respectiva transferencia de función. ¿Ok? Esto está, la competencia de la SBN está contemplada en el artículo 36 del texto único de la ley 29151, ¿no? Acá lo tenemos. Y los leo. El artículo 36 del texto único es el artículo base, madre, del cual, en virtud del cual el Estado asume propiedad. ¿Qué indica el artículo 36? Los predios que no se encuentren inscritos en el registro de predios y que no constituyan propiedades particulares ni de comunidades campesinas y nativas son de dominio del Estado. Esta es la regla básica, la madre que sustenta todo el Sistema Nacional de Bienes Estatales, sobre todo el Estado, ¿no? En aquel espacio donde no esté inscrito a favor de nadie y donde ningún particular, perdón, ni ninguna comunidad campesina o nativa haya acreditado propiedad, estamos hablando de propiedad sin inscripción, porque partimos del hecho que se trata de predios o inmuebles no inscritos, pero que cualquier tercero, incluido las comunidades, podría acreditar propiedad, en vista que el registro, la inscripción registral no es obligatoria en nuestro ordenamiento ni tampoco es constitutiva de derechos. Entonces, descartada esa posibilidad de que algún tercero o una comunidad tenga acreditado un derecho sobre ese bien, todos aquellos que no encajan en esos dos supuestos se consideran en mérito a este artículo 36 que son del Estado, ¿no? Entonces acá la acreditación del derecho del Estado, digamos, es en forma negativa, no en forma positiva. El Estado no acredita propiedad a través de algún documento, etc. Habrá casos en que el Estado tenga documentos, tenga títulos a su favor, ¿no? Pero hay otros casos en que no, pues. Y entonces el Estado, ¿cómo acredita esa propiedad? De forma negativa.
Ahí dice, oye, es como que si les preguntara, oye, tú tercero, ¿tienes algún derecho sobre este predio? El particular, el privado dirá, no. Seguidamente preguntará a las comunidades campesinas y nativas, ¿tienen ustedes algún derecho sobre este predio? No. Ha efectuado una investigación registral, no hay inscrito a favor de nadie, no hay ninguna inscripción a favor de nadie. Entonces, en consecuencia, el Estado como que dijera, si no es de ninguno de ustedes y no está inscrito, es mío. O sea, por descarte, en forma negativa. ¿Ok? El artículo 36 también tiene lo dispuesto relativo a la primera de dominio, cuando dice que son de dominio del Estado este tipo de predios y su inmatriculación compete a la SBN y en las zonas en que se haya efectuado transferencia de competencias le compete a los gobiernos regionales, ¿no? Ello sin perjuicio de alguna otra competencia que ha sido legalmente reconocida por norma especial a otras entidades y de las funciones y atribuciones del ente rector. Si cabe, existe alguna normativa especial que le asigna competencia a algunas entidades para efectuar inscripciones de primer dominio, como por ejemplo COFOPRI, como por ejemplo los gobiernos regionales en materia de predios rurales. Entonces, la normativa especial les faculta a estas entidades a efectuar primeras inscripciones de dominio, pero vinculados a ese tipo de predios. ¿Ok? Bien, entonces queda claro que la competencia para efectuar la primera inscripción de dominio en el caso de predios de propiedad del Estado le compete a la SBN y a los gobiernos regionales con funciones transferidas. Pero también cabe que una entidad efectúe la primera dominio respecto de los predios que son de su propiedad, ¿no? Entonces la competencia es de la misma entidad. Y esto está regulado en el artículo 18 del texto único, que acá lo vamos a ver. Dice, las entidades que conforman el Sistema Nacional de Bienes Estatales, o sea, todas, se encuentran obligadas a efectuar de oficio y progresivamente la primera inscripción de dominio y otras acciones de saneamiento físico legal en los inmuebles de su propiedad o que se encuentren bajo su competencia o administración hasta su inscripción en el registro de predios y en el registro de SINAVI. ¿Ok? Entonces, en mérito al artículo 18, las entidades no solamente tienen la facultad, sino tienen la obligación, y eso ya lo vimos a propósito de las clases que hemos tenido sobre saneamiento físico legal, tienen la obligación de efectuar todos los actos de saneamiento, entre ellos la primera inscripción de dominio. ¿Ok? Bien. Entonces, resumiendo, ¿cuál es la competencia de la SBN? Todo el territorio nacional para efectuar primer dominio, obviamente, ¿no? La competencia la tiene en todo el territorio nacional, salvo aquellas regiones donde ya se efectuó transferencia de funciones, ¿no? Y también tiene competencias sobre los predios de alcance nacional y también sobre los predios comprendidos en proyectos de interés nacional. Estas tres opciones están contempladas en la primera disposición complementaria del texto único de la ley 29151, que ahí lo vemos en la parte final, que dice, alcance de la transferencia, refiriéndose a la transferencia de funciones en favor de los gobiernos regionales. En los casos de transferencia de competencias en el marco del proceso de descentralización, las funciones en materia de administración y adjudicación de terrenos urbanos y áreas de propiedad del Estado, acá hace referencia el inciso J del artículo 35 de la ley 27783, que es la ley de base de la descentralización, y demás normas complementarias y reglamentarias comprenden también aquellos que cuentan con edificaciones. Okay. Acá viene lo que nos interesa. Los predios del Estado, identificados como de alcance nacional, ¿no? Hay alguna norma que les ha dado esa calificación de alcance nacional. Y también los comprendidos en proyectos de interés nacional, ¿no? Permanecerán bajo competencia de la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales, la SBN. Y o de la entidad pública titular del bien o responsable del proyecto, de conformidad a la norma vigente. ¿Ok? Entonces, la SBN tiene competencia
sobre 3 tipos de bienes. Uno, todos aquellos que están a lo largo y ámbito del territorio nacional, salvo los casos en que ya exista un gobierno con funciones transferidas. 2, en los predios de alcance nacional, existe alguna norma que ha declarado o los ha calificado como de esa condición de alcance nacional, seguramente por la importancia que tienen para efectos de algún proyecto. Y 3, todos los predios comprendidos en proyectos de interés nacional, ¿no? También una norma que debe haber declarado o reconocido un proyecto de interés nacional y dentro de su ámbito se encuentra uno de estos predios. ¿Ok? Y finalmente, la cuarta competencia que tiene la SBN sobre predios ubicados en zona de playa protegida. Eso está previsto en el artículo 118 del reglamento, que dice: la inmatriculación en el registro de predios de los predios ubicados en la zona de playa y los predios de propiedad estatal ubicados en la zona de dominio restringido corresponde a la SBN, la que se dispone mediante resolución respectiva. Se encuentran comprendidos los terrenos ganados al mar, sea por causas naturales, ¿no?, o por actividad humana. ¿Ok? Entonces, la SBN está facultada para efectuar la primera dominio. Acá hablan de inmatriculación, pero debe ser la primera dominio respecto de todos los predios que se ubican en la zona de playa, eso sí, impajaritablemente, y aquellos predios de propiedad privada que se ubican en la zona de dominio restringido. Hemos dicho que los predios ubicados en playa se encuentran clasificados de 2 tipos. En la franja que va de la línea de alta marea a los 50 metros, que es la línea de playa, perdón, la zona de playa, ahí no hay más que propiedad del Estado, incuestionable. En la franja que se ubica a continuación, que va de los 50 metros hasta los 200 metros en forma paralela, que es la zona de dominio restringido, cabe 2 tipos de propiedad: propiedad del Estado y también propiedad de particulares. En la clase anterior hemos dicho que la propiedad de particulares es aquella que está debidamente acreditada antes de la promulgación de la ley de playas, ¿no? Estamos hablando del año 97. Ya. Bien. ¿En qué casos la SBN no tiene competencia? En 3. En los predios de propiedad de entidades. Acabamos de decir que las entidades son las competentes para efectuar la primera dominio respecto de sus propios bienes. 2. Predios comprendidos en procesos de formalización urbana y rural. También dijimos que hay las normas especiales que establecen la competencia, en el caso de formalización urbana, a COFOPRI y las municipalidades provinciales y distritales, inclusive hay una última modificación. Y en el caso de formalización rural, la competencia la tienen los gobiernos regionales, ¿no? Y en tercer lugar, todos aquellos predios donde no existe competencia de la SBN, predios comprendidos en proyectos de privatización o concesión. Bien. Veamos cuáles son las etapas del procedimiento. Son 7. La primera es el diagnóstico físico-legal, la segunda es la anotación preventiva, tercera es el informe técnico-legal, cuarto es la resolución, quinto la publicación, sexta etapa la inscripción registral y séptima etapa es el registro en el SINAVIP, ¿no? Estas etapas están previstas en el artículo 102 del reglamento. Bien. Veamos entonces la primera etapa, que es el diagnóstico físico-legal, ¿no? Este diagnóstico es el similar que ya hemos venido desarrollando para el caso de el saneamiento físico-legal y también para los otros casos de los demás actos, ¿no?
mediante esta etapa, lo que se persigue es obtener toda la información técnica y legal relacionada al predio a fin de determinar el derecho de propiedad del Estado, ¿no? Y en caso de ello se acredite, a fin de disponer la primera inscripción de dominio en el registro de predios. ¿Ok? Esto está así regulado en el artículo 103. Acá vamos a listar, y están también en el artículo 103, todas las principales acciones que se deben efectuar para cumplir con el diagnóstico, ¿no? La primera va a ser identificación del predio o el ámbito geográfico. Cabe hacer una presión acá que en este proceso de primera de dominio puede estar referido exclusivamente a un predio determinado, pero también puede estar referido a todo un ámbito geográfico, ¿no? En cuyo caso se efectúan tomándose en consideración economía de escala, ¿no? Y eso es mucho más beneficioso para el Estado, que hacer el estudio de un predio que hacer el estudio de un ámbito geográfico, ¿no? Y esto se puede determinar en vista que el procedimiento se inicia de oficio, ¿no? Entonces la entidad o la SBN o el BORE definirá si el diagnóstico, la primera dominio va a realizarse respecto a un predio en específico o respecto de todo un ámbito geográfico. ¿Ok? Entonces, en esta primera acción, lo que se va a efectuar es una identificación de ese predio o del ámbito geográfico, ¿no? Se va a determinar, digamos, un polígono preliminar debidamente georreferenciado. Luego, la siguiente acción va a ser la de recopilación de información, ¿no? En todas las entidades que tengan vinculación con el predio y, consecuentemente, se debe efectuar un estudio de esa información, un estudio de títulos. La tercera acción es la inspección, la cuarta es la elaboración del plano, la quinta es la obtención del CBC, ya sabemos que es el certificado de búsqueda catastral que emite la SUNAR, y finalmente la última acción es la elaboración del informe correspondiente y la documentación técnica que va a ingresar a registros públicos. Veamos esta, la primera, la identificación del predio o del ámbito geográfico. Como les decía, esta es una identificación a efectos de elaborar el polígono preliminar del predio o del ámbito geográfico, ¿no? En caso que sea masivo, ¿no? Este polígono tiene que estar debidamente georreferenciado a efectos de posicionarlo en el espacio. La segunda etapa, que es la de recopilación de información y el estudio de título, es a efectos de obtener toda la información que sea relevante, ¿no? Documental o digital, ¿no? En cualquiera de los dos formatos. Hoy, con el avance de la tecnología, casi todo es ya digital, ¿no? Y esa información se debe procurar no solamente en las entidades públicas, sino también en alguna entidad privada, ¿no? ¿A qué entidades son a las que más se tiene que recurrir? En principio, a la SUNAR, ¿no? La SUNAR es un punto obligado en vista que de ahí vamos a poder obtener partidas registrales, ¿no? Partidas completas, se entiende, con sus antecedentes que puedan estar en fichas, en tomos, ¿no? Después también los títulos archivados, a efectos de obtener una información más detallada, más amplia del asiento registral. No olvidemos que el asiento registral es un resumen del título que ha sido presentado para su inscripción. Entonces, si nosotros queremos ahondar en la investigación, deberíamos tener a la mano el título archivado completo. Luego también planos, que están también en los títulos archivados. La base gráfica, importantísimo. Hoy la SUNAR ya pone a disposición de la mayoría de entidades su base gráfica, ¿no? Previa suscripción de convenio. Otro documento importantísimo para un diagnóstico es el certificado de búsqueda catastral, ¿no?
es siempre referencial, pero de gran ayuda. No olvidemos que en la base gráfica de registros no están todos los predios que están inscritos. Hay un montón de predios, sobre todo los que se han inscrito en forma muy antigua, que no están incorporados a la base gráfica porque en su momento no fueron inscritos con un plano. Y en aquellos casos en que sí se inscribió con plano, ese plano no estaba debidamente georreferenciado, no tenía coordenadas UTM y todos los avances tecnológicos de hoy. Entonces, su ubicación es referencial. Y como ya hemos visto, todo certificado de búsqueda catastral siempre hace un hincapié, en la parte final ponen una nota, en letra chiquita, pero la ponen, que esta información es referencial, ya que esa base gráfica está en constante actualización, etcétera, etcétera, ¿no? Eso también ocasiona que haya incluso contradicción entre diversos certificados que se han ido emitiendo en el tiempo. En un momento dado, el certificado puede decir que había una información X, pero en el siguiente, que puede ser dentro de un año o quizás menos, la información ha cambiado, ya no es X, ahora es Y. Entonces, eso es en constante actualización. Pero ayuda notablemente. También podemos efectuar la investigación, la búsqueda de información en el índice de propietarios, ¿no? Otra entidad a la que se debe recurrir es el Ministerio de Cultura para obtener información sobre las tierras de los pueblos indígenas u originarios, ¿no? Por una parte, y por otra de los inmuebles del patrimonio cultural, ¿no? Como ustedes saben, el Ministerio de Cultura es competente sobre el registro de las tierras de los pueblos indígenas y originarios, ¿no? También es un proceso, es un registro que está recién adecuándose, formalizándose, ¿no? Entonces también su información es referencial, pero va a ser necesario de todas maneras consultarlo. Y por otro lado también tiene el registro de los inmuebles que son parte del patrimonio cultural, ¿no? Todo lo que es de zonas arqueológicas, de aquellos bienes del patrimonio cultural, etcétera, ¿no? Entonces, esa información también es sumamente importante. Sobre todo, como ya hemos visto hace un minuto, en que hay la necesidad de verificar si un predio es de propiedad de las comunidades o campesino nativa, porque de esa manera el Estado va a poder asumir una titularidad. También se debe consultar a los gobiernos regionales, porque ellos son los que manejan toda la información sobre la propiedad o posesión de las comunidades campesinas y nativas, ¿no? Ellos tienen la competencia de la formalización y entonces tienen en su poder toda la información, tanto a nivel data alfanumérica como también gráfica. Manejan una base de datos, una base gráfica. También se debería recurrir a COFOPI, que tiene toda la información sobre las posesiones informales que ha venido formalizando, ¿no? De todos los títulos. Otra entidad es el ANA, para determinar la información sobre las fajas marginales, ¿no? Es importante porque, como ustedes saben también, las fajas marginales contienen sobre predios que están sobre bienes o considerados bienes de dominio público. ¿Ok? Bien. ¿Me están escuchando? Sí, doctor Teo, sí se escucha. Ya, ok. Entonces, porque acabo de recibir un mensaje que dice que no, pero sí. Ya, entonces, continuamos. Sí se escucha bien, doctor. Muchísimas gracias. Entonces, seguimos. Y finalmente hay que consultar a cualquier otra entidad respecto a información que vaya a ser necesario para generar un diagnóstico certero y que permita acreditar un derecho del Estado,
¿ok? ¿No? Sobre todo regímenes especiales, ¿no? Que tengan algún tipo de restricción sobre el predio, etcétera, etcétera. Bien, con la información que se ha obtenido se tiene que efectuar un análisis, lo que se denomina un estudio de títulos, ¿no? Eso hay que contrastarla con las bases gráficas que se ha obtenido. La base gráfica de registros es la más importante, pero también tenemos bases gráficas del Ministerio de los gobiernos regionales, del Ministerio de Agricultura, de COFOPRI. Entonces, hay que hacer todo un análisis con toda la información, contrastándola, sobre todo con la situación física del predio, ¿no? Que ha sido obtenida con el levantamiento catastral. Bien. La tercera acción es la inspección. La finalidad es verificar el estado físico actual del predio, ¿no? Actual, ¿no? Lo cual implica verificar si existen o no otro tipo de poseedores, si existen identificaciones, interferencias, ¿no? Interferencias nos referimos a todos aquellos que están, por ejemplo, paneles, carteles, postes de alumbrado, postes, buzones de servicios públicos, etc. En general, restricciones, limitaciones y cualquier característica física. Por ejemplo, podríamos determinar que el predio se encuentra en una zona de riesgo, ¿no? Está en una quebrada seca o una zona con terreno deleznable, ¿no? Que no es terreno firme, ¿no? También podríamos identificar que cerca del predio existe una fuente de agua, llámese un río, un canal de regadío, etcétera. Entonces hay que definir cuál es el ancho de la faja marginal, etcétera. También con proyecciones de vías, importante. Las vías están hoy en un registro y es factible hacer la consulta correspondiente. En forma paralela, lo que se tiene que hacer es el levantamiento catastral, ¿no? Los que estamos en este negocio sabemos qué es el levantamiento catastral, ¿no? Es la determinación de la ubicación y de las medidas del predio, ¿no? Ese es el levantamiento catastral. Y esto se plasma en un plano. En algunos casos habrá necesidad de realizar una monumentación de hitos, es decir, levantar hitos para efectos de la delimitación correspondiente. En cuarto lugar, ya se tiene que efectuar el plano diagnóstico, ¿no? Con toda la información que se ha obtenido de las entidades, el análisis efectuado de dicha información, con la inspección efectuada del plano de levantamiento topográfico, entonces ya podemos hacer un plano de diagnóstico, ¿no? Este plano se debe efectuar en forma georreferenciada, ¿no? A la red geodésica horizontal oficial, con coordenadas UTM, a escala apropiada, dependiendo de la magnitud, del tamaño del terreno, y sobre todo se tiene que indicar la zona geográfica y tiene que ser efectuado con el datum oficial. Actualmente el datum oficial es WG84, ¿no? Este plano va a permitir que se solicite el CBC, ¿no? Porque para solicitar un CBC hay que adjuntar plano y memoria descriptiva. Y el quinto paso vendría a ser pues, allá la obtención de este CBC, ¿no? Según la norma, el artículo 108 del reglamento establece que la SUNAR debe proporcionarlo en un plazo no mayor de 15 días hábiles. No se cumple en la práctica, pero ahí estamos, ¿no? Vamos mejorando. El CBC que se entrega a la entidad, al usuario, debe anexarse el informe técnico correspondiente, que es el que va a dar el sustento a este certificado. Y además, un croquis, un gráfico en forma digital sobre el predio, ¿no? Para determinar físicamente o visualmente sobre qué parte del predio existe alguna superposición, si existiera, ¿no? Eso ayuda muchísimo. Acá hay una novedad en el artículo 108 que establece un carácter vinculante del CBC, ¿no? En el aspecto técnico.
¿no? Porque siempre el CBC está referido a un aspecto técnico y no legal, ¿no? Y esto, el carácter vinculante es para efectos de la posterior inscripción de la primera dominio. ¿Qué significa esto? Que el CBC obtenido en la etapa previa, cuando ya se ha adjuntado a la solicitud de inscripción que se realice, dicha solicitud cuando vaya al área de catastro, el área de catastro ya no puede desconocer la validez de ese CBC que ya se emitió con anterioridad, ¿no? No puede indicar que está errado, equivocado, etc. Ese es justamente el carácter vinculante que le otorga el artículo 108. Luego del CBC ya se elabora el informe diagnóstico, ¿no? Y la documentación técnica que va a ser presentada a registro. En el informe vamos a tener varias posibilidades. La primera, que el predio o el ámbito geográfico es de propiedad del Estado, ¿no? Que sí consta inscrito en registros y la entidad competente, ¿no? Pero también puede determinar que se está afectando propiedad privada, o de una comunidad campesina o una comunidad nativa o también de un pueblo indígena o originario, ¿no? La otra opción es que no se afecta nada de esto y por tanto se indica que resulta procedente el procedimiento y se va a continuar, ¿ok? Y adicionalmente se podría establecer que se necesitan otros actos de saneamiento físico-legal diferentes al diagnóstico, ¿no? Eso va a depender de cada caso en concreto. Si el informe determina la continuación del procedimiento, es decir, que se ha acreditado propiedad del Estado, que no se superpone con ninguna propiedad particular ni de comunidad campesina o nativa, entonces ya se debe elaborar aquellos documentos técnicos que van a requerirse para la inscripción, como son el plano perimétrico de ubicación y la respectiva memoria descriptiva, ¿no? En el plano, ojo, hay que confirmarse, perdón, en el informe, hay que confirmarse ese plano, esa identificación que se hizo en la primera acción, ¿no? Donde dijimos identificación del predio o el ámbito geográfico, se debe confirmar si estamos hablando de la misma área o si esta ha cambiado, debe de redimensionarse, ¿no? Pudiera ser que con el informe de diagnóstico se ha ubicado una área que es zona de riesgo o una zona que es arqueológica, entonces eso no se puede, no puede ser materia de la primera de dominio, por lo tanto hay que excluir de ese digamos, polígono provisional o primigenio, ¿no? Preliminar. Por eso que en este informe ya tiene que salir el área final, y eso tiene que estar también reflejado en el plano diagnóstico correspondiente. Entonces, acá haciendo una especie de resumen, de esquematización, vamos a ver el diagnóstico técnico legal en sus dos ámbitos, ¿no? La investigación técnica y legal es, por un lado, la investigación, estudio de la situación física del predio, esto con las bases catastrales, con las bases gráficas de las entidades, con la inspección, con el levantamiento topográfico, pero también se tiene que efectuar un estudio de la situación legal, ¿no? Usualmente las entidades utilizan una brigada para efectuar esta investigación, vale decir, por un lado, un abogado para revisar toda la situación legal y por el otro lado, un arquitecto o ingeniero para revisar lo que es la situación física, ¿no? Acá precisamos, ya esquematizamos la situación física. El estudio va a ser para conocer la exacta ubicación, o sea, la georreferenciación en el espacio, las medidas exactas y el uso actual del predio, ¿no? Eso se va a hacer primero con la inspección, con el levantamiento topográfico, con el estudio de las bases gráficas y con la elaboración finalmente de los documentos técnicos. En este gráfico estamos mostrando toda la información que debe contener el plano, ¿no? La dirección detallada, ¿no? La cuadra, la calle, la manzana, el lote, el jirón, la urbanización, etc.
las medidas perimétricas tiene, sobre todo las distancias de cada uno de sus linderos, los ángulos internos, el levantamiento topográfico, la identificación de colindantes, cuando ello sea posible. También se consignan las distancias a las esquinas de las manzanas colindantes, se toman fotografías, tanto interna como externamente, etc. Todo ello en la inspección. Por su parte, el estudio de la situación legal abarca pues el estudio tanto del ámbito administrativo, registral y otros. Es para conocer la titularidad del predio, vale decir, a quién le corresponde, qué propietario tiene ese predio y qué otros derechos también le afectan, ¿no? Porque puede ser que tenga también cargas, gravámenes, ¿no? Toda esa información se hace a través del estudio de los antecedentes administrativos, se hace a través del estudio de las partidas y los títulos archivados que se ha conseguido de registros públicos, del CBC también, y también de la revisión de los procesos judiciales en caso que exista. ¿Ve? Acá es importantísimo el estudio de las partidas y los títulos archivados. Hay casos donde las inscripciones están en tomos, hay que tener mucho ojo para poder leer esas letras que están escritas a pulso, corrido, ¿no? Pero sobre todo por el pase de los tiempos ya están envejecidos las páginas, los tomos. Tiene cierta dificultad. También hay que efectuar revisión de las bases gráficas, de SUNAR y de otras entidades, ¿no? Eso, felizmente, cada vez ya están de mayor acceso a las demás entidades. Y finalmente acá se muestra un modelo de plano diagnóstico, ¿no? Donde se han identificado todas las propiedades vecinas y sobre todo las propiedades que están afectando, superponiéndose al predio que estamos trabajando, ¿no? Acá también hay otro plano diagnóstico. El predio que es materia del diagnóstico es el que está en color línea magenta, ¿no? Y las propiedades que se han identificado, las partidas que se han identificado son dos que están en polígono de azul, ¿no? Y también el predio está entre ambas, digamos, propiedades, está sobre un área de vía. Luego también se elabora el plano perimétrico de ubicación, ¿no? Aquí está, digamos, ya una vez que está ya, digamos, con la área definida. Y la respectiva memoria descriptiva, ¿no? Que es elaborada por el técnico, tiene que ser un técnico habilitado, ¿no? También acá mostramos lo que es la búsqueda catastral, ¿no? En la parte izquierda está el plano que se ha elaborado, el plano diagnóstico, en virtud del cual se solicitó el certificado, y en la parte derecha ya está el certificado emitido en base a ese plano. Bien, la segunda etapa del procedimiento es la anotación preventiva. Tanto la SBN o los gobiernos regionales con funciones transferidas pueden solicitar esta anotación preventiva. Tiene una vigencia de 6 meses, ¿no? Cabe una prórroga por igual plazo, ¿no? Una única prórroga por igual plazo. Se entiende que en este plazo de 6 meses o en su prórroga, la entidad, la SBN, el GORE, ha tenido tiempo más que suficiente para culminar el procedimiento. Caducidad de la anotación preventiva es al vencimiento del plazo o de la prórroga en caso se haya dado, o también con la inscripción de la resolución, ¿no? O sea, con la inscripción de la definitiva ya no hay necesidad de, la anotación preventiva caduca de pleno derecho. También cabe el levantamiento de la anotación preventiva, ¿no? En el caso que luego de la anotación se haya descubierto la existencia de algún derecho, pues, ¿no? De algún particular, de alguna comunidad campesina. Entonces, el procedimiento se cae. Eso da lugar a que haya la necesidad de solicitar el levantamiento de la anotación preventiva. Ya. ¿Cómo se acredita el derecho de propiedad de los particulares sobre los predios no inscritos, ¿no? Insisto,
el sistema, nuestro ordenamiento jurídico, la inscripción registral no es obligatoria ni es constitutiva. Los derechos no nacen en el registro, los derechos nacen por acuerdo de voluntades, ¿no? Entonces, hay un gran número de predios en los cuales no están inscritos, por un lado. No están inscritos en registros públicos, por un lado. Por otro lado, hay un gran número de predios que sí están inscritos en registros, no reflejan los últimos actos otorgados por los titulares. Y el predio figura a nombre de un titular anterior, que ya no fue, que ya lo transfirió a través de un documento, sea público o privado. El adquirente no tiene la suficiente diligencia para registrar su derecho. Entonces el registro publicita un derecho que no es el actual. ¿Ok? Entonces, cuando el registro refleja la realidad legal actual, no hay ningún problema, ¿no? Revisada la partida registral, vamos a poder determinar quién es el titular. Pero, insisto, hay un montón de predios a lo largo y ancho del territorio nacional que no están inscritos en registro, por un lado, y aún estándolos, no están inscritos los verdaderos titulares, los actuales titulares, ¿no? Entonces, esa es justamente pues, la labor que hacen o deben hacer la SBN, los OGORES, con funciones transferidas y las entidades, tratar de ubicar, buscar si por ahí algún privado tiene un derecho que no está inscrito sobre un predio. ¿Ok? Cuando eso ocurre, ¿cómo se acredita ese derecho? En principio, el particular, cualquier persona, tiene que acreditarlo con un documento público. ¿Ok? El Código Civil exige que para las inscripciones tiene que efectuarse en mérito de un documento público. Pero también un documento privado que cumpla con una condición que es de tener la calidad de fecha cierta, también acredita ese derecho de propiedad, ¿no? El documento de fecha cierta ya lo hemos visto en clases pasadas, es el que está emitido conforme al artículo 235 y 245 del Código de Procedimientos Civiles. El más conocido es aquel que tiene documento privado con firmas notarialmente certificadas, ¿no? Pero también un documento privado adquiere la calidad de fecha cierta cuando es presentado a una entidad, ¿no? O es publicitado en medios de comunicación, etcétera, ¿no? Hay una serie de supuestos en los cuales el documento privado adquiere la calidad de fecha cierta, ¿no? Y le da una equiparidad, no totalmente igual, pero ya le da una cierta equiparidad a un documento público, ¿ok? Eso por un lado. En segundo lado, el título debe ser legalmente otorgado. No basta que un título esté en un documento de fecha cierta o un documento público, sino que tiene que ser otorgado por quien tenía derecho de propiedad sobre el predio. Y tiene que observarse el tracto sucesivo, ¿no? A le vende a B, B le vende a C, C le tiene que vender a D. No puede ser que B le venda a D de dedo, saltándose a C, ¿no? El tracto sucesivo obliga a que haya esa cadena ininterrumpida de transmisiones, ¿no? Ininterrumpida de transmisiones. Y, de otro lado, se tiene que observar el procedimiento regular. Por ejemplo, si en una transferencia tenía que intervenir una entidad emitiendo un pronunciamiento legal y eso se obvió, el procedimiento no ha sido debidamente observado. Hay un vicio que invalida el derecho otorgado, ¿no? Entonces, el título, cuando la norma dice, el artículo 111 del reglamento, que debe ser legalmente otorgado, se debe entender desde dos aspectos. El primero, que debe ser otorgado por quien tenía derecho. Si el titular era Juan, solo Juan puede otorgar un derecho sobre ese predio. Entonces, si alguien dice, no, me otorgó Pedro, ¿y Pedro qué relación tenía? ¿Qué derecho tenía? Es Juan el que estaba inscrito en registro, por un lado. Y por otro lado, ese derecho tiene que observarse el procedimiento regular establecido por ley. ¿Ok? Por ejemplo, la donación. El artículo 1625, si mal no recuerdo, del Código Civil establece que la donación de bienes inmuebles tiene que ser por escritura pública, bajo sanción de nulidad. Entonces, alguien que dona sin escritura pública no está transfiriendo derecho.
¿Ok? Bien. En tercer lugar, este documento, que supuestamente acredita un derecho en favor de un tercero, tiene que contener información técnica suficiente que permita identificar el predio, o sea, que permita relacionarlo con el predio, que permita decir, este es el título sobre este predio, ¿no? Y eso es en los documentos antiguos algo que no era fácil determinar, ¿no? Hay una serie de documentos, escrituras, etcétera, que hablan de dirección de calles, ¿no? Dice, mediante esta escritura, Juan Pérez transfiere el derecho a Pedro López sobre el solar, ¿no? El terreno ubicado en la calle Pasos, número 154 de Barranco. Y hoy día ya no existe el Jirón Pasos. El Jirón Pasos fue convertido en otra cosa. Y esa era la única referencia, ¿no? Solar ubicado al final de la calle tal. Colindante, ¿no? O sea, es difícil. Quizás ya cuando se hace la descripción de los linderos, tenemos una noción mucho más clara de dónde está ubicado el predio, ¿no? Entonces, por eso es que yo les decía que en muchos casos hay que revisar el título archivado, porque ahí es donde está la información en forma completa. En el asiento registral es solamente un resumen, ¿ok? Entonces, tres requisitos, digamos, consideraciones que tiene que acreditar un tercero para demostrar que tiene un derecho, ¿no? Primero, tiene que tener un documento, sea público o privado, con fecha cierta. Segundo, que tiene que haberle otorgado quien tenía derecho y haberse seguido el procedimiento legal correspondiente. Y en tercer lugar, que ese documento tiene que estar relacionado, referido al predio, con suficiente información técnica sobre la ubicación del predio. Bien. La tercera etapa ya es el informe técnico legal, ¿no? Donde se ha hecho un análisis y donde se tiene que llegar a la conclusión de que el predio le corresponde al dominio del Estado. O sea, se llega a una convicción, eso pasa por descartar la existencia, primero, de que no está inscrito el predio. Eso es importantísimo, porque si el predio está inscrito ya no podemos hablar de primera de dominio. Ya ingresó el predio al registro. Será la segunda de dominio, la tercera, no sé, pero primera no puede. Luego, que se ha hecho ese descarte, para eso se ha hecho la consulta registrada a través del CBC. Luego tiene que descartarse la existencia de propiedad privada. Acabamos de ver en qué supuestos un privado puede acreditar propiedad. Y tercero, tiene que descartarse la propiedad comunal, comunidad campesina nativa, ¿no? Entonces, cuando se ha hecho el análisis, se ha llegado a descartar esas tres cosas, entonces, al amparo del artículo 36 del tubo de la ley 29151, se llega a la conclusión de que es un terreno del Estado. Ya le he dicho, ese artículo hay que leerlo como una forma de llegar vía descarte. No es tuyo, no es de aquel, no es del otro aquel, entonces es mío. Esa es la importancia, ¿no?, de ese artículo 36. ¿Ok? También tiene que descartarse o comprobarse la existencia de cargas, porque la carga no impide la acreditación del dominio estatal. Un predio estatal puede tener su carga, puede tener su gravamen y no hay ningún problema, ¿no? Pero hay que identificarlos, ¿ok? Y cualquier otro aspecto que va a restringir o de algún modo limitar el dominio del Estado sobre ese predio, ¿ok? En otras palabras, la conclusión de este informe tiene que decir que resulta procedente la primera dominio. En la cuarta etapa ya es la resolución, ¿no? Tiene que emitirse la resolución en la cual se va a disponer en su artículo primero la primera inscripción de dominio a favor del Estado. Ojo, se dispone, no se aprueba. ¿No? Acá no hay nada de aprobar, sino se dispone la primera inscripción de dominio del predio tal, ubicado en tal, con un área de tal, a favor del Estado. ¿Ok?
Esta resolución puede ser materia de impugnación de terceros, ¿ok? En cuyo caso tiene que dársele el trámite que está previsto en el texto único de la ley 27444, ¿no? A través de los recursos impugnativos, sea de reconsideración, apelación, ¿no? En caso que la impugnación resultara fundada, hay un tercero pues que acredita un derecho en mérito a un documento de fecha cierta, un instrumento público que en la etapa de diagnóstico no se identificó. Entonces, frente a esa acreditación, frente a esa prueba, no hay más que declarar fundada la impugnación. En ese caso, se tiene que dar por concluido el procedimiento. Ya. Ahora veamos un artículo, el 6.5.5 de la directiva que hemos mencionado, que aplica para el primer dominio, que regula los casos en los que se pone fin al procedimiento antes de emitirse la resolución. Acabamos de ver que la resolución puede ser impugnada y si en caso se declare fundada la impugnación, se concluye el procedimiento. Pero acá hay casos en los que se puede poner fin al procedimiento, se debe poner fin antes de que se emita resolución, ¿no? Y esto tiene que ver cuando se haya acreditado la propiedad de un particular o de una comunidad campesina nativa y también en el caso que se acredite, se verifique la existencia que está inscrito. ¿Ok? Se solicitó un CBC, el CBC salió negativo, nos dijeron, no, acá no hay ningún antecedente registral, ¿no? Sin embargo, en base a la búsqueda acuciosa de algún abogado, se identificó por ahí una partida registral que el CBC no lo tuvo en cuenta. Entonces, luego se podría volver a pedir un CBC indicándoles que revisen esa partida que se ha recién hallado y ahí el CBC podría salir ya en sentido positivo. ¿Ok? También se pone fin a la resolución cuando se trata de tierras no inscritas de propiedad o en posesión de comunidades campesinas o nativas, ¿no? Habíamos dicho que las comunidades campesinas nativas tienen un procedimiento de deslinde y titulación, ¿no? Que esto lo tiene a su cargo los gobiernos regionales a través de las direcciones regionales de agricultura y ahí se puede identificar una comunidad que ha acreditado la propiedad sobre sus tierras y en base a ese procedimiento de deslinde y titulación se debería de inscribir. Pero puede darse el caso que ese procedimiento de deslinde y titulación no concluyó con la inscripción, o sea, no está inscrito, pero hay una propiedad acreditada o en posesión de comunidades campesinas y nativas, ¿no? En ese caso, cuando se haya solicitado la información al gobierno regional correspondiente, a la Dirección Regional de Agricultura correspondiente, el informe puede indicar que no existe inscripción del derecho de la comunidad, pero sí está acreditado su derecho, en cuyo caso se tiene que concluir el procedimiento y sin necesidad incluso de emitir resolución. Otros dos casos, o tres, perdón, es cuando se acredite que el predio es de propiedad de particulares, pues, ¿no? Se logra ubicar un documento público o un documento de fecha cierta que acredita esa propiedad particular, en cuyo caso también se tiene que dar por concluido. También se puede determinar que ese área o parte del área ya se encuentra inscrita, pues, ¿no? Si está totalmente inscrita, el procedimiento concluye. Si está parcialmente inscrita, se tendría que hacer el recorte correspondiente. ¿Ok? Y finalmente, también cuando la SBN, ¿no? Verifica que la competencia para efectuar la primera de dominio es de otra entidad que tiene asignada esa competencia en virtud a una norma especial. ¿Ok? Hagamos un pare, un corte de unos minutitos, por favor, y retornamos. Permiso.
Bien. Estamos nuevamente de regreso. La quinta etapa del procedimiento de primera dominio es la publicación de esta resolución, ¿no? Se tiene que publicar un extracto por única vez, ya sea en el peruano o en otro diario de mayor circulación del lugar, ¿no? En cualquiera de los dos. Adicionalmente, se tiene que publicar el texto completo en la respectiva página web de la entidad que está realizando el procedimiento. ¿Cuál es la finalidad de esta publicación? Es para que cualquier persona interesada y que se considera que pudiera ser afectado o afectada con la primera dominio pueda formular impugnación, ¿no? Digamos que este es el broche de oro del procedimiento, ¿no? Luego de haberse efectuado toda la investigación, donde se ha descartado la existencia de propiedad privada, propiedad de comunidades campesinas y nativas, pero dado que existe un innumerable número de predios que no están inscritos y también de derechos que no están inscritos, entonces hay la necesidad de que esta resolución que ha dispuesto la primera dominio sea publicada para que sean debidamente notificados todos aquellos que pudieran tener algún derecho, ¿no? Y que en esa condición se consideran afectados. ¿Okay? Entonces, esa es la importancia de esta publicación, ¿no? Para que haya una publicidad erga omnes. ¿Ok? El que se considera afectado tiene que formular impugnación, pero acreditando o adjuntando el título en el cual que contenga el derecho real supuestamente afectado. ¿Ok? No basta con una impugnación cualquiera, sino que esta tiene que ser documentada. El plazo para la impugnación es de 15 días, tal cual está regulado en la ley del procedimiento administrativo, ¿no? Esto está establecido en el artículo 114 del reglamento. Una vez que ha quedado firme la resolución, se procede a su inscripción. O sea, firme, o sea, venció el plazo de 15 días sin que se haya presentado ningún recurso impugnativo, ¿no? Para la inscripción se debe adjuntar, además de la resolución, el plano perimétrico y de ubicación correspondiente y la respectiva memoria descriptiva. Esto solamente en aquellos casos en que no se efectuó la anotación preventiva, ¿no? Porque si ya se hizo la anotación preventiva no tiene sentido de volverlo a adjuntar, salvo que el área haya variado, ¿no? Por ejemplo, se anotaron preventivamente 100 metros, pero luego, con el devenir de la investigación, ya no fueron 100, sino 90, o al contrario, en vez de 100 fueron 120, entonces hay una variación de área, en cuyo caso sí hay necesidad de adjuntar nuevo plano perimétrico con nueva memoria ejecutiva, ¿ok?
Además, se tiene que adjuntar una certificación emitida por el órgano correspondiente de la entidad que declare o certifique que la resolución ha quedado firme. Es decir, que dentro del plazo de 15 días no se ha interpuesto, ningún tercero ha interpuesto alguna impugnación. ¿Correcto? Si no se adjunta esta certificación, se va a anotar como carga. ¿Ok? Y también la publicación, para acreditar que efectivamente esa publicidad a terceros se ha realizado. ¿Ok? Se faculta a adjuntar el CBC, ¿no? Esto para demostrar o para invocar el carácter vinculante del CBC, ¿no? Eso es importante. Cabe la inscripción de esta primera dominio, aun si existe la imposibilidad de determinar si el predio se encuentra inscrito o no. Hay casos en que el certificado de búsqueda catastral, o sea, el informe catastral, establece que no es posible determinar si está o no está inscrito. Hay dudas. ¿Por qué? Porque los predios colindantes, o los que están sobre los cuales se superpone, no tienen planos y no puede determinarse la exacta extensión de esos predios. No puede determinarse con exactitud si ese predio está o no comprendiendo al predio en materia de primer dominio. Entonces, el artículo 16 del reglamento de registros públicos establece que cuando hay esa duda entre no saber si está o no está, se prefiere acceder al registro a ese nuevo predio, ¿no? Hay una, digamos, predisposición para que la mayor, de otorgar facilidades para que los predios puedan inscribirse. Bien, veamos casos más comunes de observaciones efectuadas por las áreas de catastro, ¿no? A procedimientos o a pedidos de primer dominio. Existe un buen número donde el área de catastro ha encontrado nuevos antecedentes gráficos registrales. O sea, aquello que no encontró al momento de que se le solicitó el certificado de búsqueda catastral. ¿Ok? O también ha realizado una mejor reconstrucción de un predio. Acabamos de decir que hay casos en donde no se puede definir si el predio se superpone o no con otro inscrito, ¿no? Porque ese inscrito no se puede definir su exacta ubicación o sus exactas medidas. Entonces hay una duda, ¿no? Pero efectuando un mejor análisis, una mejor investigación, se puede obtener una mejor reconstrucción de ese predio inscrito anteriormente, ¿no? Entonces, en cuyo caso ya se podrá tener mayores luces para definir si el predio que va a presentarse para primer dominio está o no está inscrito, ¿ok? Como les decíamos, esto es porque las bases gráficas, la base gráfica de registros, está pues en constante actualización, son dinámicos, se modifican y se actualizan en el tiempo, ¿no? En caso que se haya detectado superposición con otro predio, sea en forma total o parcial, se tienen que efectuar los recortes respectivos del polígono y modificarse la resolución, ¿no? Porque habíamos dicho que la resolución puede ser que haya hablado de 100 metros cuadrados y cuando se ha presentado nuevamente registros ya no son 100 sino 80. Entonces, efectuar el recorte tiene que modificarse la resolución. ¿Qué genera las inscripciones, las primeras de dominio, cuando no se ha efectuado una correcta investigación o el registro público no ha podido determinar la existencia previa de predios ya inscritos? Lo que conocemos como duplicidades registrales, ¿no? Acá siempre ando con este gráfico, que es muy ilustrativo. Acá hay cuatriplicidad, no duplicidad, cuatriplicidad. Y esto estamos hablando de San Bartolo, acá cerquita de Lima, en el sur, en el balneario, ¿no? Por un lado está inscrita la lotización San Bartolo, ¿no? Todo lo que está en color rojo, ahí está la lotización, llamémosle así el casco urbano de San Bartolo. También
el Ministerio de Guerra tiene inscrito en la parte inferior su dominio en una partida diferente. Por otro lado, la comunidad campesina de Cucuya tiene inscrito su derecho en la parte superior. Ahí lo vemos de color verde. Y en la parte sur, abajo, que se superpone con la propiedad del Ministerio de Guerra, está pues la inscripción a favor de la comunidad campesina de Chilca. ¿Vieron? Entonces, la comunidad campesina de Cucuya se superpone a la propiedad del Ministerio de Guerra. El Ministerio de Guerra se superpone a su vez con la propiedad de la comunidad campesina de Chilca. Y el Ministerio de Guerra también se superpone con la lotización San Bartolo. O sea, un padre mío. Y esto es como consecuencia de que la base gráfica de registros no está actualizada. Entonces el registro es como un ciego, que no sabe si en un ámbito hay inscripciones, porque todavía no ha terminado de incorporar todas las inscripciones a la base gráfica. Es un proceso que está, entiendo yo, en curso, pero no podemos saber cuándo culminará, ¿no? Y en todo caso son referenciales. Muchas veces, hoy con sistemas modernos de medición, se hallan otras áreas diferentes a las áreas registradas. Y eso ocurre cuando los predios no tienen digamos, unos límites o unos linderos rectos, sino quebrados. Y entonces puede ser que en su momento el título haya dicho, en este polígono existe 100 metros. Pero si ese polígono lo medimos con estos sistemas modernos, con estos programas AutoCAD, etcétera, no sale 100. Puede que salga más o puede que salga menos. Entonces, ya de por sí es difícil establecer una concordancia fidedigna entre lo que está inscrito y lo que aparece en la base gráfica. Bien, en el proceso de inscripción debemos tener en claro que el informe que debe proporcionar el área de catastro es requisito previo, obligatorio y vinculante. Es decir, una vez que ingresa por el libro diario la solicitud, se debe derivar necesariamente al área de catastro a fin de que emita informe sobre la existencia o no de derechos ya inscritos, ¿no? El artículo 11 del reglamento de inscripción así lo establece. Dice, los títulos en virtud de los cuales se solicita la inscripción de un acto o derecho que importe la incorporación de un predio al registro, o sea, primero dominio, o sus modificaciones físicas, o sea, rectificaciones, subdivisiones, independizaciones, etcétera, se deben inscribir previo informe técnico del área de catastro. El artículo 16 dice también lo mismo, cuando define la inmatriculación, ¿no? Que hemos visto que es diferente a la primera dominio, ¿no? La inmatriculación es el acto por el cual se incorpora un predio al registro. Se realiza con la primera inscripción de dominio, se realiza conjuntamente con la primera inscripción de dominio. Para la inmatriculación de predios se requerirá el informe técnico del área de catastro, a que se refiere el artículo 11, en el cual se determine si el predio a inmatricular se superpone o no con otro ya inscrito, de acuerdo a la base gráfica, que es lo único que pueden, pues, tomar en consideración. ¿Viste? Bien, entonces, el área de catastro de la SUNAT debe emitir su informe consultando su base gráfica. Esa base gráfica debería estar actualizada. Si no lo está, debe disponerse su actualización. Es decir, que incorpore todos los predios inscritos. Conforme se vayan inscribiendo los predios, tienen que incorporarse a la base gráfica. Por eso es que tiene que estar actualizada. Este informe de catastro se remite al área registral, al registrador, quien debe evaluar. En el caso que este informe catastral no sea claro, no tenga la precisión requerida,
el registrador puede devolverlo al área de catastro a fin de que se amplíe, se aclare dicho informe. ¿Ok? En general, el informe de catastro debe agotar todos los medios para determinar si un predio se encuentra o no inscrito. Tiene que hacer una serie de búsquedas en los índices de propietarios, etcétera, ¿no? ¿Cuáles son los posibles resultados de un informe de catastro? 3. La primera posibilidad es que indique que hay inexistencia de superposición, es decir, no existe ninguna inscripción sobre ese área que es materia de la consulta. ¿Ok? Entonces, en cuyo caso se va a inscribir la primera de dominio. El segundo posible resultado es que sí se haya acreditado, se haya advertido la existencia de superposición, que puede ser total o parcial, ¿no? En ese caso, cuando se indique que hay una superposición, tiene que adjuntarse el plano, el gráfico que grafique ese área superpuesta, ¿no? Eso está expresamente regulado en el artículo 6.3.7 de la directiva 02-14 SUNAT. Pero también la tercera posibilidad es que no se puede determinar superposición, lo que veníamos hablando. No se puede decir si está inscrito o no está inscrito. Pero en ese caso, en la duda, tiene que procederse a la inscripción de la primera de dominio. ¿Okay? ¿Qué pasa cuando hay discrepancias entre el área del título y el plano adjuntado? Ese es justamente también lo que les mencionaba. El área del título es un área, digamos así, referencial. Lo que va a determinar es el plano. Y pudiera ser pues que el plano, no obstante indicarse las mismas colindancias, la misma medida perimétrica, sin embargo, al ingresarse a estos sistemas o estos aplicativos AutoCAD, etcétera, ahí resulta otra área que los técnicos le denominan el área gráfica, ¿no? Entonces, ahí vienen los problemas. Hay que tener en consideración que en todos los casos de primer dominio no se aplica la tolerancia registral. Ustedes saben que de acuerdo a esta directiva, la 001-2008 del Sistema Nacional de Catastro, establece porcentajes máximos dentro de los cuales se debe incluir un área para su registro, ¿no? Que no puede haber o sea, se admite la existencia de una diferencia, pero que hasta ciertos límites, ¿no? Hay una tabla, por ejemplo, en caso de áreas mayores a 1000 metros, la tolerancia es el 1%, en caso de áreas menores es 2% y así, ¿no? Entonces, pero eso no se aplica para el caso de primer dominio, porque en primer dominio puede haber márgenes mayores, más grandes, ¿ok? Acá lo que procede es que se inscriba la primera de dominio aplicando el criterio de identidad sustancial del predio. Es decir, que el área de catastro debe determinar si se trata o no del mismo predio. ¿Ya? Ese es importante porque en base a ello el registrador va a determinar si se inscribe o no la primera de dominio. Tenemos un caso que es antes de la promulgación del reglamento, en donde establece que los certificados de búsqueda catastrales son vinculantes, ¿no? La entidad X solicita la inmatriculación de un predio para cuyo efecto adjunta el certificado negativo de búsqueda catastral, ¿no? El registro le admitirá el certificado donde dice que no hay nada inscrito. Sin embargo, una vez ingresado el título, el registrador lo tacha, ojo, tacha, ni siquiera observa, basándose en el informe del área de catastro que señala que el predio ya se encuentra inscrito. O sea, hay una discrepancia total entre el CBC y el informe catastral. Entonces, la entidad que ha solicitado la primera dominio no está contento con dicha tacha y por lo tanto formula apelación. El caso se eleva al tribunal registral y ahí la pregunta viene, que se las transmito a todos ustedes. ¿Cómo debería resolver el tribunal registral? Bien, como les decía, este es un caso antiguo. A través de la resolución 106-2010 se dispuso que si el área de catastro determina que el predio
cuya inmatriculación se solicita ya habrá registrado, corresponde tachar sustantivamente el título. Quiere decir que el tribunal registral le dio la razón al registrador. Y en vista que el informe catastral es categórico y vinculante para la instancia registral. Fíjense, el informe catastral, no el CBC. ¿Por qué? Porque establece una diferencia. El CBC es obtenido durante el procedimiento, llamémoslo así, de publicidad registral. Es una forma de publicidad registral. En cambio, el informe catastral es un documento que se ha obtenido durante el procedimiento registral. Por lo tanto, debe prevalecer este último. ¿Ok? Este es, como le dije, un pronunciamiento que he dado antes del reglamento. Hoy día el reglamento establece que el CBC es vinculante. Pero, ¿qué debería hacer un registrador cuando su área de catastro le dice que han encontrado una propiedad inscrita? O sea, el CBC dice que no hay nada inscrito, pero pasado un tiempo, mes, 2 meses, cuando ya se presenta el título, el informe catastral sale positivo, donde dice sí se ha identificado. ¿Cómo debería proceder el registrador? Buena pregunta, se lo dejo para el examen. Bien, y finalmente, la última etapa ya es el registro del SINAVIP, ¿no? Se tiene que remitir la resolución que ha dispuesto la primera de dominio y todos los demás antecedentes a la SBN para que se incorpore al SINAVIP. El plazo es de 10 días desde que quedaron firmes. ¿Sí? Acá se procede a hacer el registro del SINAVIP y ya se cierra todo el procedimiento. ¿Ok? Hay casos especiales. Primera de dominio en proyectos de inversión. ¿Ok? Cuando una entidad le solicita la transferencia de un bien que ha sido definido, digamos, de carácter y alcance nacional, la SBN, al disponer la primera de dominio, ya no lo hace a favor del Estado, sino directamente a favor de la entidad. Esto para obviar el trámite, porque antes lo que se hacía era, se inscribía a favor del Estado y luego había que hacer como segundo acto una transferencia interestatal, ¿no? Entonces, en base a esta norma, el artículo 117, que ya estaba también, se repite el antiguo reglamento, establece pues que en esos casos, cuando hay un predio que tiene la condición de alcance nacional, entonces la primera dominio se efectúa a su favor. La resolución tiene que indicar la finalidad de transferencia, ¿no? Para este proyecto de alcance nacional, el plazo de ejecución del proyecto y establecerse que en caso de incumplimiento se aplica la sanción de la reversión. Y esto se debe inscribir como carga. ¿Ok? En caso que la entidad solicitante no solicite la propiedad, sino otro derecho, por una afectación en uso, que sería una servidumbre, no sé, entonces ahí sí la SBN inscribe la primera dominio a favor del Estado y se procede a otorgar el derecho real que ha sido solicitado a favor de la entidad. También otro caso especial de la primera de dominio es la inscripción en la zona de playa protegida. Está regulado en el artículo 118, ya lo vimos cuando tratamos todo lo relativo a la zona de playa protegida, ¿no? Acá la entidad competente a nivel nacional, ojo, a nivel nacional, en todas las playas del litoral de la República, incluido en aquellos lugares donde el gobierno regional ya tiene transferencias compartidas, perdón, transferencias efectuadas, como por ejemplo Tumbes, Arequipa, Tacna. En estos lugares, pese a que ya el gobierno regional tiene transferida la función, igual la SBN mantiene su competencia en playas. ¿Ok? Y es en los dos ámbitos, ¿no? Las dos zonas. Zona de playa, los 50 metros, y la zona de dominio restringido, que son los 200 metros adicionales. ¿Correcto? En esta primera de dominio también se van a comprender todos aquellos terrenos que han sido ganados al mar, sea por causas naturales, hay veces que las mareas bajan, suben, etcétera, o por alguna actividad humana de ganarle terreno al mar. ¿Ok? Esta resolución es la que va a dar mérito a la inscripción en registros públicos, debiéndose adjuntar el plano y la memoria descriptiva correspondiente. ¿Ok? Acá mostramos el gráfico, que también ya lo habíamos mostrado, ¿no? Ahí están los 50 metros, que es la zona de playa, que está contigua al mar, donde el mar llega, ¿no? La zona
la línea de alta marea. Luego de eso, de los 50 metros, viene la zona de dominio restringido, que son los 200 metros siguientes o colindantes. También el caso de los predios de dominio público, ¿no? Entonces, la norma establece, el artículo 119, que esa competencia le corresponde a las entidades que tienen, digamos, la administración de ese bien de dominio público. ¿Ok? Deberían, en todo caso, usar el procedimiento regulado en sus normas especiales, pero también pueden aplicar de forma supletoria lo establecido en el reglamento. ¿Ok? Veamos el caso de los predios municipales, ¿no? La primera dominio en relación a estos predios municipales. Según lo que es la Ley Orgánica de Municipalidades, el artículo 58 dice que los bienes de las municipalidades se inscriben en registro público a petición del alcalde y por el mérito del acuerdo de consejo municipal. En similar sentido está la octava disposición complementaria de esta ley orgánica, que señala que se inscriben en registro de predios por el solo mérito del acuerdo de consejo que lo disponga. Siempre, obviamente, que no se encuentren inscritos a favor de terceros. ¿Correcto? El texto único de la ley 29151 y su reglamento en los artículos 9 y 20 establecen que los actos sobre bienes de propiedad y de dominio de las municipalidades, ¿no?, se ejecutan conforme a lo establecido en la Ley Orgánica de Municipalidades, es decir, en mérito al acuerdo de Consejo Municipal. En ese caso, el tubo de la Ley 29151 y su reglamento se aplican en lo que fuera factible, en lo que fuera concordante. ¿Ok? Entonces, los predios de dominio, predios municipales siguen esta normativa, establece que tiene que ser por acuerdo del Consejo Municipal. También habíamos dicho que hay otras entidades que tienen competencia para la primer dominio, como COFOPRI, ¿no? Esta entidad y también las municipalidades provinciales y las distritales aplican un procedimiento de formalización masivo, ¿no? Donde formalizan toda una posesión informal. En estos casos, COFOPRI y las municipalidades ejecutan esto en mérito a lo dispuesto por el decreto legislativo 803, la ley 28687, el reglamento de formalización de la propiedad que está en el decreto supremo 013-129 MTC y las demás normas vinculadas. En el caso de los gobiernos regionales, a través de las direcciones regionales de agricultura, tienen a su cargo la formalización de la propiedad rural, de los predios rurales, ¿no? Esto está establecido en la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, en el Decreto Legislativo 1089 y en su reglamento aprobado por el Decreto Supremo 032-2008, Vivienda. ¿Ok? También las direcciones regionales de agricultura tienen competencia para inmatricular, primero dominio de los terrenos seriáceos que han sido íntegramente habilitados para fines agropecuarios hasta el 31 de diciembre del 2004. También para el caso de los terrenos que van a ser adjudicados para pequeña agricultura de 3 hasta 15 hectáreas. ¿Ok? Esto a cargo de el procedimiento está a cargo de la Dirección Regional Agraria del Gobierno Regional. Bien, acá tenemos otro casito para poderlo resolver. Mediante escritura pública del año 1970, ojo, el Ministerio de Educación, adquirió en donación, o sea, le donaron, a través de escritura pública válida, artículo del Código Civil, un terreno de 3.000 metros cuadrados para la construcción de un local escolar. En mérito a dicha escritura, se inscribió en registros públicos a favor del Ministerio de Educación en la partida XX del registro de predios. Sin embargo, en años subsiguientes, el Ministerio de Educación construyó un colegio en dicho predio, pero además en un área colindante de 1.000 metros cuadrados. ¿Ok? De acuerdo al diagnóstico técnico efectuado por el Ministerio de Educación, se determinó que esta última área, vale decir, los 1.000 metros que se han incorporado al colegio, no tienen inscripción registral y tampoco es de propiedad
particular, ¿no? Hoy, el gobierno regional de Ica, o sea, la Dirección Regional de Educación, busca mejorar la infraestructura de dicho centro educativo, para lo cual requiere que el saneamiento del predio. ¿Qué acción corresponde efectuar? Respecto a los 1.000 metros, ¿no? Adicionales, porque hemos dicho que los 3.000 metros corresponden a la donación efectuada mediante escritura pública. ¿Ok? Preguntita que queda para el examen. Bien, hemos visto todo lo relativo a lo que es la primera dominio, nos hemos excedido un poquito, pero es súper importante, es un procedimiento muy importante, porque es la primera, el primer registro que ingresa al registro de predios, valga la redundancia, y donde se tiene que determinar con absoluta certeza de que el predio es del Estado o de propiedad de alguna entidad. ¿Ok? Acá tenemos ahora el segundo acto, reversión de dominio, ¿no? Y esto está más vinculado al segundo término que usamos en la definición. Acá no es que se incorpora, sino se recupera. Con la reversión, el Estado recupera. Claro que al final vuelve a ser una readquisición, una segunda adquisición, pero recupera el dominio de un predio. ¿Ok? ¿Cuál es la normativa que se aplica para este tipo de actos? Igual que todos, el texto único ordenado de la Ley 29151, su reglamento aprobado por el Decreto Supremo 08/2021 Vivienda, y la Directiva 06/2022 SBN, que ya la vimos para el caso de la transferencia interestatal, también comprende regulación sobre la reversión de dominio de predios del Estado. Bien. ¿Cuáles son los casos en que procede la reversión de dominio? La reversión, antes que nada, es la sanción que se aplica cuando un transferente de un predio estatal, un adquirente, perdón, de un predio estatal, no ha cumplido alguna condición que estaba establecida en la transferencia, ¿no? Entonces, como consecuencia de ello, el Estado reasume el dominio, ¿no? Readquiere el dominio. ¿Ok? En este caso, la SBN o los gobiernos regionales con las funciones transferidas en el ámbito de su región van a efectuar este procedimiento de reversión al dominio del Estado, ¿no? ¿En qué casos? En los casos de entidades, primero vamos a ver casos de predios transferidos a entidades y luego vamos a ver casos de predios transferidos a particulares, ¿ok? En los dos procede la reversión. En el caso de transferencia a entidades, lo usual, ya lo hemos visto también en transferencia interestatal, es que sea a título gratuito, ¿no? Porque no cabe porque el Estado le venda al mismo Estado, ¿no? Y el Estado le cobre a otra entidad, ¿no? Entonces, acá la regla es de que la transferencia fue a título gratuito, ¿no? A gratuito, perdón, pero también lo hemos repetido muchísimas veces, esa transferencia tiene que ser para un fin determinado y en un plazo determinado, ¿no? Entonces, la reversión va a proceder cuando esta entidad en cuyo favor se le transfirió el bien no lo ha destinado a la finalidad para la cual fue la transferencia, dentro del plazo establecido. Por ejemplo, si la transferencia fue para la construcción de un colegio en el plazo de 2 años, si la entidad no construyó el colegio en ese plazo de 2 años, está sujeta a reversión. Y la otra es que no se cumple, la otra causal, que no se cumple la obligación estipulada dentro del plazo establecido, ¿no? Por ejemplo, también acá hay una obligación de construir, ¿no? Se va a construir un aeropuerto, por ejemplo, en un plazo de 5 años. Tiene que cumplirse esa obligación en el plazo concedido. ¿Ok? En estos casos, y acá hay una diferencia con el caso de los predios transferidos a particulares, en el caso de los predios transferidos a las entidades, a título gratuito, no se necesita, no se requiere que la reversión haya sido prevista en el título de transferencia. Es decir, el Estado transfería a una entidad
que lo destine a un fin, para cumplimiento de fin, etcétera, en un plazo, pero no se estipuló bajo sanción de reversión. No hay necesidad. En el caso que la transferencia haya sido a favor de la entidad, no hay necesidad que esa sanción de reversión haya sido estipulada en el contrato de transferencia, en el título de transferencia. ¿Ok? Siempre hay que indicar que la reversión se efectúa independientemente del dispositivo, acto, norma que transfirió el predio. ¿Ok? En el caso que en el acto de transferencia del predio no se haya establecido plazo para el cumplimiento de la finalidad o de la obligación, se fija el artículo 121, establece en 2 años el plazo que se computa desde que la transferencia quedó firme. ¿Ok? Si se ha fijado un plazo mayor, ese se respeta. Si se ha fijado un plazo menor, se respeta. Pero acá la norma se pone en el supuesto en que no se fijó plazo. Se olvidaron. Entonces ahí, para salvar ese vacío, se establece que ese plazo es de 2 años. La reversión le compete a la entidad en caso que ella haya sido la propietaria del predio transferido a la otra entidad, ¿no? Cuando es predio del Estado le corresponde a la SBN y al GORE con funciones transferidas, pero es a la misma entidad que se le asigna la competencia para efectuar la reversión de un predio que fue suyo. ¿Ok? ¿Qué pasa cuando la transferencia en favor de la entidad, seguimos dentro de entidad? ¿Qué pasa cuando la transferencia efectuada a la entidad fue a título oneroso? Que también procede, hemos visto. Lo usual es que sea a título gratuito, que es para el cumplimiento de fines, ¿no? Pero cabía el caso que la transferencia haya sido a título oneroso. En ese caso, sí es necesario que la sanción de reversión esté precisada en ese título de transferencia para que proceda. Cuando es gratuito, no se requiere que esté precisado. Pero si es oneroso, o sea, le costó a la entidad, ahí sí tiene que estar, se exige que esté previamente establecido en el título de transferencia la sanción de reversión. ¿Ok? Bien, en ningún caso, sea a título oneroso, a título gratuito, en ningún caso procede la obligación de reembolso de la contraprestación. No es que el Estado, en el caso de oneroso, recibió una contraprestación y ahora, por incumplimiento de una causal del plazo o de la finalidad, va a revertir la propiedad. El Estado no está obligado a devolver la contraprestación, ni a pagar ningún concepto a favor del afectado. ¿Por qué? Porque la reversión procede en aplicación de una sanción que está expresamente prevista en la norma. ¿Ok? Y en el título de transferencia, en el caso de transferencias a título oneroso. ¿Ok? Otro punto importante, que está también en el artículo 121 del reglamento, es que la facultad, la potestad, el derecho de reversión de los predios al dominio del Estado o a la entidad no caduca por el transcurso del tiempo. ¿Ok? Acá la competencia se encuentra en todo momento vigente. Ahora veamos el caso de las reversiones cuando el predio ha sido transferido a particulares, ¿no? Igual, a los particulares también se les impone obligaciones, cargas en el momento de la transferencia, ¿no? Acá vamos a aplicar las mismas reglas de la reversión que vimos para las entidades, ¿ok? ¿No? Que son 2, ¿no? Incumplimiento de la finalidad dentro del plazo establecido o incumplimiento de la obligación también impuesta en el título dentro de un plazo establecido, ¿no? Entonces, las dos causales aplican también para este caso. Pero acá sí, a diferencia del caso de entidades a título gratuito, acá sí, en el título o en la norma que ha otorgado la transferencia, necesariamente, obligatoriamente se tiene que haber estipulado o establecido
la sanción de reversión. Si no, no se la puede aplicar. Es decir, la transferencia fue sin sanción de reversión, no cabe aplicar la reversión. ¿Ok? Esa es la diferencia entre uno y otro modalidad. Acá en este cuadrito vemos, en modo muy esquemático, cómo procede la reversión, ¿no? En relación a la finalidad o obligación, debe estar indicada expresamente en el título o en la norma de la transferencia a favor de particulares, bajo sanción de reversión. Particular tiene que ser bajo sanción. Plazo, también es el señalado en el título o la norma de adjudicación, plazo para el cumplimiento de la finalidad o de la obligación, ¿no? Cuando no se ha establecido plazo en el título o en la norma de transferencia, se establece un plazo de 2 años. En el caso de la transferencia a favor de las entidades, la revisión opera aun cuando no se haya establecido la sanción de revisión, pero en caso que sea transferencia gratuita. Si es onerosa, se le da el mismo tratamiento que a los particulares. Casos especiales de reversión, aquellos predios que han sido transferidos para proyectos de inversión, ¿no? Estos proyectos de inversión tienen que haber sido declarados por ley de necesidad pública o de interés nacional o de seguridad nacional y o de gran envergadura. Ahí procede la reversión cuando se verifica el predio se encuentra en estado de abandono. No basta el otro, que sea incumplimiento, ¿no? De la finalidad, dentro del plazo, la reversión dentro del plazo. No, acá basta que esté en estado de abandono. ¿Ok? Y esto se va a verificar en cualquier acción de supervisión que realice la SBN, la entidad transferente, etcétera, o en cualquier otro medio. Cabe acá también denuncia parte, etcétera, ¿no? Esto está establecido en el artículo 123 del reglamento. Otro caso especial es de los predios transferidos por entidades extinguidas. Habíamos dicho que la regla de la reversión es que la aplica la entidad transferente. Pero ¿qué pasa si luego de haber transferido esta entidad se extinguió, ¿no? Por norma, etcétera, ¿no? Y no se identificó qué entidad es la que le va a sustituir, ¿no? Que viene a denominarse como entidad sucesora, ¿no? O también el caso que esta entidad sucesora no aplicó la reversión en un plazo de 3 meses desde que se le comunicó la acción de supervisión, donde se detectó que estaba incumpliéndose la finalidad o incumpliéndose la obligación, ¿no? En ese caso, la competencia, la atribución de la reversión recae en el Estado y esto es a través de la SBN o el gobierno regional con funciones transferidas. ¿Ok? La reversión obviamente se tiene que efectuar a favor del Estado, no a favor de la entidad, porque la entidad ya se extinguió. El procedimiento de la reversión está regulado en el artículo 125 del reglamento. Como decíamos, lo aplica la SBN o el GORE con las funciones transferidas cuando es la propiedad del Estado o cuando es de la propiedad de una entidad, lo aplica esta misma entidad, ¿no? En un primer momento tiene que verificarse los supuestos para que opere la reversión. Incumplimiento de finalidad, incumplimiento de obligación o estado en abandono, si se trata de proyecto de inversión, etcétera, etcétera, ¿no? Una vez que se ha verificado la ocurrencia de ese supuesto, tiene que notificársele al adquirente, vale decir, al que se le hizo la transferencia, y también a cualquier posible adquirente posterior, porque puede ser que a este que se le hizo la transferencia ya lo vendió a un tercero, igual se le tiene que notificar, solicitándole los descargos correspondientes en un plazo de 15 días. Este es otorgamiento del derecho de defensa, ¿no? Cabe la anotación preventiva. En este procedimiento que se está iniciando, se puede solicitar la anotación del inicio del procedimiento, ¿no? Una vigencia de la anotación preventiva es de 6 meses, que puede ser prorrogable por igual plazo por única vez, ¿ok? Vencido este plazo, con y sin descargo, se tiene que emitir resolución, ¿correcto? La resolución, en el mejor de los casos, se determinará, se declarará la reversión al dominio del Estado o de la entidad, ¿no? Y tiene que ser notificada.
al afectado. Este puede impugnar esa resolución de acuerdo a lo previsto en el texto único de la Ley del Procedimiento Administrativo General. Ok, 2 preguntitas para el examen. La primera, ¿es posible ampliar el plazo para el cumplimiento de la finalidad asignada al predio? La segunda, a pesar de no haberse vencido el plazo para el cumplimiento de la finalidad, ¿se puede iniciar un procedimiento de reversión? Preguntas muy sencillas que vamos a tener en el examen. Bien, nos ha ganado el tiempo. Hemos logrado por lo menos desarrollar 2 de los 4 actos de adquisición en esta clase. El tercero y cuarto y los otros casitos más lo vamos a desarrollar en la siguiente clase. Ahí también vamos a hablar sobre el tema de la defensa extrajudicial y defensa posesoria de los predios del Estado. ¿Ok? No sé si tengan alguna pregunta, consulta sobre este tema. Bien, no habiendo ninguna pregunta, consulta, damos por terminada la clase del día de hoy. Les agradezco su participación, su asistencia. Muchas gracias. Muy buenas noches tengan todos ustedes. Muchas gracias, doctor.